Buenas noches amigos y compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Siguiendo la dinámica de este semestre sobre la santidad y pensando en ella y reflexionando sobre los compañeros que ya han dado sus aportes sobre ella, de algún tema o cómo la ven, reflexionaba y pensé que podría aportar tres aspectos de la santidad, porque ya hay compañeros que la han definido, que la han evidenciado, que la han mostrado a la luz de las escrituras y todo esto es muy interesante. Yo quise tratar tres pequeños aspectos sobre la santidad y, y espero reflexionar en ellos primero yo por supuesto y también que reflexionemos en ellos los demás. Y el primer aspecto es que la santidad es la voluntad de Dios. A veces los creyentes se preocupan mucho por averiguar cuál es la voluntad de Dios y decir, ay, ¿qué será lo que Dios quiere para mí con respecto a un tema o con respecto a otro tema? ¿O será que Dios quiere que yo haga este negocio y que sea su voluntad? ¿O quiere Dios que yo emprenda este negocio y sea su voluntad o no lo sea? Pero algo que me llama muchísimo la atención es que la Biblia me evidencia que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Está allí el apóstol Pablo diciéndole a los tesalonicenses que ellos deben conducirse de cierta manera y que deben agradar a Dios, ¿sí? Y después les dice, porque ustedes ya saben aquellas instrucciones que Cristo nos dio a nosotros, dice el apóstol, y les dice después, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ese es un aspecto de la santidad, es que es voluntad de Dios y a veces nosotros en la iglesia con frecuencia nos ocupamos de un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de cosas que hacer. A veces nos preocupamos por el Congreso, a veces por reunión con los ministros de alabanza y un sinnúmero de más actividades. Y está bien, no digo que no, pero perdemos de norte que la santidad es la voluntad de Dios y Dios desea que yo y que nosotros nos santifiquemos y que podamos hacer tal vez un sinnúmero de actividades, pero que no dejemos pasar esas actividades para llevar a cabo la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, es su voluntad. Entonces, ocuparnos de ella, nunca perderla de vista y con frecuencia tenerla en mente y corazón y llevarla a cabo, esa voluntad de Dios que es nuestra santificación. Lo primero. Lo segundo, la santidad de Dios no es selectiva, sino que es integral y completa. Algunas veces, eh, para los creyentes, seleccionan en qué quieren ser santos y en qué no quieren ser santos. Son parciales. Y tal vez en lo que les gusta lo hacen, pero en lo que no les gusta no lo hacen. La Biblia no me dice que debe ser así, sino que la santidad es completa, es decir, que debe practicarse en todos los aspectos de la vida. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:15, lo que le dice el apóstol Pedro en este texto maravilloso y dice, sino que aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice en toda, no selectiva, no en pedacitos, no en lo que le gusta o en lo que no le gusta, o en lo que le cuesta o en lo que no le cuesta, sino en toda nuestra manera de vivir. Es decir,
que la santidad es completa, es integral, es global, no por pedacitos. Y a mí me gusta mucho dar un ejemplo, voy a dárselos, porque yo asemejo de que la santidad de Dios no es selectiva, sino completa de la siguiente manera. Miren esta pelotita, redonda, ¿cierto? Si yo la miro así, se ve redonda. Si yo la miro así, se ve redonda. Si la miro así, se ve redonda. De todas las formas por donde yo la mire, se ve redonda. No cambia de aspecto. Siempre se ve redonda, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo tomo este cuadrito? Así se ve cuadrado, ¿cierto? Si lo volteo así, se ve cuadrado. Pero si lo pongo así, no se ve cuadrado. Si lo pongo así, no se ve cuadrado. Si lo pongo así, tampoco se ve cuadrado. ¿Sí ve? Entonces, este ejemplo lo coloco porque cuando yo hago que la santidad sea selectiva, me veo como el cuadro, es decir, de diferentes formas. ¿Por qué? Porque en unas sí soy santo y en otras no soy santo. Entonces, aquí me veo así, pero aquí me veo así. ¿Sí? Pero cuando la santidad de Dios permito que sea integral y completa, me voy a ver siempre de la misma manera. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien me ve como creyente, siempre me vea en santidad, sin importar de qué aspecto de la vida esté mirándome. Es decir, si me está mirando como un líder de la iglesia, me ve santo, pero si me ve como un esposo, también me ve santo. O si me ve como un empresario que tengo mi propia empresa, me ve también santo. Y no que, ay, él es santo en la iglesia, él es santo con su esposa, pero en su trabajo no es santo y, por ejemplo, evade impuestos. Entonces allí no tiene santidad. Entonces, ese es el segundo aspecto que quería comentarles, que la santidad de Dios es integral y completa y no selectiva. Siempre se ve de la misma manera. Y la tercera es, yo debo buscar la santidad por amor y no por obligación. Mire lo que dice Primera de Corintios 5:14. Primera de Corintios 5:14, el apóstol Pablo dijo, perdón, es Segunda de Corintios 5:14, qué pena, se me cruzaron los cables. 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Vea que dice el apóstol, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe significa obligar, significa que siente la presión de hacerlo. Pero antes dice que por el amor de Cristo. ¿Pero qué constreñía a Pablo? A amar al Señor, a servirle al Señor y a santificar al Señor. Porque la vida del apóstol Pablo nos evidencia que era un hombre que buscaba la santidad, pero él buscaba la santidad por amor a Cristo y no por obligación. Y ese es el tercer aspecto, que yo debo buscar la santidad por amor a Dios y no por obligación. Y miren, a nosotros los creyentes, cuando ya llevamos muchos años en la iglesia, la santidad se nos vuelve algo institucionalizado. ¿Qué significa? Que ya es natural, ¿sí? Pero cuando pasa el tiempo, la santidad se vuelve algo que nosotros practicamos porque nos sentimos obligados y no porque amamos al Señor. Por ejemplo, muchas veces cuando ya somos maduros en Cristo, buscamos la santidad no porque amamos al Señor, porque nuestro corazón ya se enfrió, sino porque me da miedo las consecuencias de fallarle. Y no peco, no porque lo amo, sino porque me da miedo perder lo que he construido durante años. Por ejemplo, si yo soy pastor y tengo ya una congregación, a veces no peco porque me da miedo perder el lugar que tengo en la congregación y no rechazo el pecado porque amo a Cristo. Y eso dijo Pablo, tu amor me constriñe, Señor. La santidad en nosotros debe ser por amor a Cristo y por amor a Él que nos amó primero y que nos salvó y nos dio vida eterna. Por eso debo ser santo, por amor a Él y no por miedo y por temor a las consecuencias de fallarle. Entonces, quise compartir estos tres aspectos de la santidad, primero por mí, porque quiero practicarlos, quiero entender que la voluntad de Dios es mi santificación,
no quiero ser selectivo en la santidad, sino integral y completa, y quiero ser santo porque amo a mi Señor. Entonces, dejo estos pensamientos y estos argumentos para todos, estimados amigos y hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo. Nos hablamos pronto. Chao, chao.